enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza por curar al hombre. Esta fue una frase dicha por Carl Gustav Jung, uno de los grandes íconos y personajes de la psicología moderna. Si hoy comienzo este video con esta frase, es porque ayer estuvimos hablando del dolor como un síntoma de la transformación. Y justamente si miramos al dolor como un síntoma de la transformación, podemos mirar también la enfermedad como una proyección o como una manifestación de un cuerpo vivo. Un cuerpo muerto no puede manifestar enfermedad. Y tanto lo uno como lo otro nos permiten a nosotros ver a esos procesos como oportunidades para crecer. Hoy justamente quiero hablarles del dolor como una oportunidad para crecer. ¿Cómo podemos nosotros concebir algo similar? Cuando el dolor lo único que ha hecho hasta ahora, según las personas, es lastimar a otros, minorizar el estima que tenemos sobre nosotros mismos, causar división, causar enemistad, causar separación, soledad, etc. Causar incluso hasta la muerte. La enfermedad, tanto como el dolor, no tienen más que un objetivo, y es ayudarnos a desarrollar lo mejor de nosotros, más fuerza, más capacidades y por supuesto con eso pues más felicidad, más libertad. Entonces para ello yo he querido compartir con ustedes hoy cinco cosas que nos pueden permitir ver al dolor como una oportunidad y también cómo podemos utilizar esa oportunidad para crecer. ¿Okay? Comenzaría diciéndoles que la primera cosa que hay que hacer es aprender a escucharnos. Nosotros cuando sentimos el dolor podemos utilizarlo para ver en él una voz o para escuchar en él una voz que nos está diciendo algo sobre nuestra vida. O sea, si algo nos causa dolor es porque eso nos importa. Y si eso nos importa es porque hay que prestarle atención. Allí hay algo que resolver. Si nosotros lo que hacemos es, cuando sentimos dolor, sofocarlo bajo el alcohol, bajo las drogas, bajo la comida, el sexo por todos lados, o sentarnos a ver Netflix y así distraernos todo el santo día sin querer mirar ese dolor de frente, entonces no vamos a poder nunca resolverlo y ese dolor va a ser constante, y no solamente constante, sino también va a crecer, crecer, crecer y crecer hasta devorarnos por completo. Entonces lo primero que habría que hacer es quitarnos todas esas distracciones, todas esas excusas para no ver ese dolor, sentarnos con él y aprender a escucharlo. ¿Cómo escucharlo? ¿Cómo darle una voz a un sentimiento abstracto? Haciéndote preguntas. Pregunta, ¿qué es lo que sientes? Pues la primera vez que has sentido eso, ¿cómo lo que estás sintiendo ahora te reconecta con ese pasado, con esa primera vez que lo sentiste allí? ¿Desde cuándo cargas ese dolor? ¿Por qué lo cargas? Es una interpretación, es un hecho real que puedes hacer tú para transformarlo. Y así hay una cantidad de preguntas que nos podemos hacer para poder darle voz a ese dolor y al escucharlo poder resolverlo. ¿Okay? Lo segundo que yo le podía traer hoy es aprender a fluir. Si nosotros aprendemos a recibir lo que se presente en nuestro camino sin oponernos, sin resistirnos ante ellos, en esa medida nosotros vamos a ser mucho más fluido en nuestros sentimientos. Si algo me causa mal, por ejemplo, si algo me causa dolor o rabia o yo qué sé, malestar, en vez de negarme ante ese sentimiento, en vez de resistir a sentirlo, en vez de buscar formas de no pasar por esa situación, lo que debo hacer es tomar mi copa amarga y beberla. Es decir, si estoy triste, pues lloro. Si estoy molesto, manifiesto mi ira de alguna forma. Si estoy incómodo con la situación, hay que decirlo. Es necesario que seamos coherentes con nuestros sentimientos y que nos permitamos expresar y decir, verbalizar las cosas que nosotros estamos sintiendo. Al hacerlo, no solamente vamos a ser coherentes y liberarnos de esa carga, de esa fuente de energía no positiva, sino que también nosotros al escucharnos nos vamos a dar cuenta de que quizás el problema no es tan grande o que la reacción que estamos teniendo no está en concordancia, no es a medida de eso que estamos sintiendo.
y de esa manera las cosas se van resolviendo. Guardar las cosas para sí, no dejar fluir los sentimientos, es una manera de mantenerlos todavía vivos y vigentes dentro de tu cuerpo, y como les dije en el punto anterior, van a continuar creciendo, creciendo hasta devorarte. Eso también me lleva a pensar en que los sentimientos deben vivirse plenamente. Es decir, cuando sientes una rabia, pues tú le darás un golpe a algo, romperás alguna cosa, gritarás. Por ejemplo, gritar es un buen ejercicio. Tú gritarás hasta que se te canse la garganta, hasta que realmente puedas sacar todo. Pero si tú tanto gritar, por ejemplo, como llorar, tú lo haces plenamente, sin bloquearte, en eso te aseguro que no tendrás ni el más mínimo dolor de garganta. Al contrario, te sentirás completamente libre y relajado. El tercer punto que quiero compartir con ustedes es aprender a confiar. Y aquí yo quiero traerles una frase de San Ignacio de Loyola, que me parece alguien inspirado, y me parece que esta frase define mi vida y también puede ser de gran valor para ustedes si ustedes intentan ponerla en práctica, o si ya la han puesto en práctica pueden darme testimonio de eso. Él decía: trabaja como si todo dependiera de ti, confía como si todo dependiera de Dios. Nosotros debemos hacer con nuestros dolores, con nuestros problemas, con nuestras situaciones adversas, todo lo posible por transformarlas en algo positivo. Pero hay un punto en que nosotros no podemos acceder a todas esas cosas, no podemos transformarlas y hay que aceptarlas. Y en ese sentido es cuando nosotros le vamos a hacer confianza a Dios. O si tú crees en el universo, en la naturaleza, en la fuente, en la vida, como tú quieras llamarlo, pero es necesario que nosotros aprendamos a conectarnos con algo más grande que nosotros, con algo bello que nos ha creado y que nos proporciona herramientas en el camino. Y al conectarte con eso que es más grande que tú, y después de haber hecho un esfuerzo por transformar tu situación en algo positivo, es momento entonces de permitirle un voto de confianza y dejarle a él o a eso en lo que tú crees lugar al milagro, lugar a que su poder transforme o te ayude a transformar esa situación. En el cuarto punto les diría que hay que aprender a nutrirse. O sea, estamos pasando por un dolor, estamos pasando por un problema, estamos pasando por una dificultad, y ese trabajar, esa situación complicada, lo único que hace también es consumir energía. Y esa energía que se consume nos debilita, nos deja hambrientos, nos deja con necesidad de reconectarnos, de rehabilitarnos, de darnos más energía. Entonces hay que nutrirse. Y hay que nutrirse para poder tener fuerza para seguir trabajando eso, para seguir adelante. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos escoger bien la música que estamos escuchando, las lecturas que estamos teniendo, los paseos, los lugares que estamos frecuentando, las personas que estamos frecuentando. Es que son todos esos elementos, son nutritivos, son productivos, son bellos, nos elevan espiritualmente o no. Y si no lo es, hay que eliminar. Porque en la manera en la que nosotros nos atiborramos de cosas tóxicas, en esa manera nosotros reforzamos la enfermedad o reforzamos el dolor. El quinto y último punto sería aprender a aceptar. Y en este punto lo importante es que nosotros entendamos que nada es permanente. Es decir, a ver, se lo explico mejor con un ejemplo. En mi país yo aprendí una frase que quizás es universal, quizás pasa por todos los demás países del mundo, que dice: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Es decir, no hay ningún mal que dure tanto tiempo y no hay persona que lo pueda aguantar. Entonces, si el mal realmente no dura tanto tiempo, entonces ¿por qué no aceptar esa presencia o esa fuerza, esa sombra en nuestra vida y transformarla en algo positivo? Al hacerlo así, él se hace menos permanente. Es decir, más tú aceptas una situación, es decir, menos tú te resistes a esa situación adversa, más pasajera y más impermanente será. ¿Okay? Nada va a durar toda tu vida de una misma forma.
Y el tiempo que dure esa situación haciéndote mal en tu vida será el tiempo en el que tú le otorgues a esa situación una carga negativa. Es decir, que si el dolor tú le encuentras o tú le das una carga positiva y le ves a eso un fruto, le ves a eso una oportunidad para crecer, él va a pasar mucho más rápido. Porque ya de hecho, en ese preciso instante, tú ya lo estás dejando de ver así. Lo estás viendo más bien como algo bueno, como algo que te deja a ti una lección maravillosa de vida. Y aparte de eso, una de las cosas que hay que aceptar y entender es que la sanación no es lineal. Es decir, nosotros cuando estamos sanando un proceso, no pensemos que hoy lo veo bien, mañana ya no lo siento tanto, después ya está curado y ya se terminó. Muchas veces esos viejos demonios, como yo les suelo llamar, regresan a tu vida y regresan para probarte o bien para enseñarte más sobre ese dolor y vuelves a pasar por ahí otra vez. Pero ese momento en el que pasarás, si realmente hiciste un buen trabajo al principio, ya no será tan grave y ya tú dirás, hey, esto, a ti te reconozco, viejo demonio, es hora de que sigas tu camino porque yo estoy bien y sigo adelante. Y en esa medida, ese músculo de felicidad que estás desarrollando, pues se va a fortalecer hasta el punto en que finalmente ese viejo demonio no vendrá más porque es que no podrá, no habrá cabida de él en tu vida. Entonces, recordemos que la sanación no es lineal. Y como no es lineal, como es un poco como en espiral, entonces tengamos paciencia cuando regresemos a esa espiral. Con estos 5 puntos yo estoy tratando también de superar mis dolores. Los he visto durante todo mi camino. En cada una de mis experiencias he vivido parte de esto. Y al verlos todos reunidos en este pequeño papel, me digo, wow, todavía tengo mucho que aprender, porque pienso que 5 puntos no es necesario, pero comenzar por esos 5 puntos me va bien. Yo pienso que es una buena inversión de tiempo, de energía y pues de disposición espiritual. Así que con ese mensaje les dejo hoy. Hasta mañana. Si te ha gustado este video, puedes apoyar este canal dándole a me gusta, comentando, compartiendo y haciendo una donación vía PayPal. Dirección en la descripción de este video. Muchas gracias por tu apoyo y compañía.